Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de LegalCast de ESAN. Soy Abel Reboredo, profesor del Diplomado en Derecho en Entornos Digitales, y en esta oportunidad vamos a conversar con Miguel Morachimo, que también es profesor de este mismo diplomado, pero que también es director de Hiperderecho, una organización sin fines de lucro que lucha y estudia la defensa de los derechos personales en Internet. Y justamente en esta ocasión queríamos conversar con él sobre los retos o las cosas que debemos tener en cuenta las personas naturales cuando navegamos en Internet o en redes sociales. Bienvenido, Miguel. Hola, Abel. Muchísimas gracias, amigos de LegalCast, por invitarme, y a ti, Abel, por tenerme nuevamente en tu programa. Gracias. ¿Qué te parece si empezamos comentando cuáles son los principales problemas o riesgos que tú desde la perspectiva legal y de derechos humanos o de derechos personales ves tú respecto al uso de tecnología y de redes sociales en particular? Claro, había una época en la que conservar la información propia de uno, nuestras fotografías, nuestros recuerdos, el único desafío que tenía conservar esa información era echarle una buena llave a tu casa, tener un buen cajón con tus cosas personales. Pero desde el momento en el que empezamos a usar computadoras y empezamos a usar celulares, las fotos de tus vacaciones ya no solamente están en un álbum en tu casa, sino también están en tu celular, y probablemente también están en algún servidor de WhatsApp, en algún servidor de Facebook, en algún servidor de Google Fotos, en donde las haces un respaldo de las fotos porque no quieres perderlas. Aunque esto es muy práctico desde el punto de vista del usuario, genera un cambio de paradigma, porque significa que ahora tus secretos ya no solamente están en tu casa, ya no solamente están en los cajones, sino que también están en computadoras de terceros. Terceros que de repente cuyo negocio solamente puede ser almacenar información, solamente puede ser ayudarte a acomodar tus fotos o mostrarla a tus círculos sociales, pero desde el momento en el que ya está en posesión de terceros, empiezan a surgir una serie de complejidades, porque significa que esta información ya puede ser técnicamente, no legalmente, pero técnicamente ya puede ser usada sin que tú te des cuenta. Alguien podría hacerle una copia, esta información podría terminar en otras manos, etc. Y por eso es que el estudio de esto, la privacidad y la protección de datos personales es un campo tan rico en el año 2020, porque las situaciones que pueden sucederse cuando estos servidores de terceros están en otros países, cuando estos servidores de terceros son hackeados, cuando estos servidores de terceros de repente están montados para alguna aplicación que te hace ver más viejo o más joven, pero resulta que también usa tus datos. Entonces pasa de todo, ¿no? Entonces un primer desafío es entender lo que está pasando con tu información, y un segundo desafío ya es según lo que sea que estés experimentando en ese momento. O sea, vi una foto mía en tal sitio y no quisiera que esté ahí, tener claro qué mecanismos puedes tener a tu disposición para remediar lo que está pasando. Detengámonos un momento en esta primera etapa, es saber qué está pasando con mis datos, ¿no? Saber qué están haciendo con mi información o con mis imágenes. Hay muchas personas que no leemos los términos y condiciones de las páginas web, de las redes sociales o de las aplicaciones con las cuales compartimos información, ¿no? Hay una frase que por ahí escuché alguna vez que decía que lo que tú pones en Internet se queda en Internet y va a seguir dando vueltas aunque tú cierres tu cuenta en este sitio donde dejaste tus datos, ¿no? ¿Qué opinas tú de este problema de la no lectura de los términos y condiciones, pero también el desconocimiento de qué cosa es lo que pasa internamente cuando uno deja información en estos servidores que tú mencionas? Yo creo que, Abel, ahí lo que vemos es casi la contraposición de dos casi culturas. Por un lado, la cultura informática,
que ha sido desarrollada desde el punto de vista de preservar la información. Recuerda, casi siempre los especialistas en sistemas y en información, en bases de datos, cuidan mucho y se preocupan mucho porque la información no se borre, permanezca para siempre, no se pierda. Y por otro lado, tienes el otro fenómeno cultural, que es el fenómeno cultural de la privacidad y la protección de datos, que más bien está diseñado desde el punto de vista de darle a la persona el control y el poder de decidir qué se hace con su información. Entonces, por un lado, tienes sistemas diseñados desde la persistencia, sistemas diseñados para que hayan copias de seguridad y copias de seguridad, para que hayan copias de seguridad en sitios remotos, copias de seguridad en sitios congelados, etcétera. Y por otro lado, tienes un derecho que te dice, no, si Abel Reboredo dice que hay que borrar su foto de los sistemas de la empresa, hay que borrarla en todos lados. No me importa cuántas copias de seguridad hayas hecho, tienes que entrar a todas y cada una de ellas y borrarlas. Entonces, el choque de esas dos tendencias se verifica en una serie de pequeñas y grandes situaciones, ¿no? Hoy en día, en diversos países del mundo, incluyendo Perú, las personas tenemos el derecho de poder decidir qué se hace con nuestros datos personales, y las empresas y terceros que utilizan nuestros datos personales, en teoría, solo deben conservarlos por el tiempo que nos hayan pedido permiso o por el tiempo que sea necesario para que brinden el servicio o presten la tarea que se les ha solicitado. No obstante, muchas de ellas por acción o por omisión, terminan conservándolas mucho más de ese tiempo. Y por ahora nos parece algo completamente inofensivo, pero probablemente en el futuro, el que exista tanta información sobre las personas almacenada en diversos sitios va a terminar componiéndose y podría terminar generando situaciones de riesgo para muchos. Claro, porque la mayoría de la gente, digamos, comparte información o comparte datos, sin tomar en cuenta el potencial riesgo que esto implica, ¿no? Porque además todo el mundo dice, en cierta forma, yo no tengo nada que esconder, mi vida yo soy una persona normal, ¿quién va a querer guardar mis datos? ¿Quién va a querer tener esta información mía? Además, si la encuentran, no tengo nada de qué preocuparme, ¿no? Pero en el fondo, digamos, estamos dejando como una huella, ¿no? En el mundo digital que ha hecho las delicias de los espías. Tú sabes que hace 2 años estuve en una conferencia de un espía y que nos decía que este es el mejor momento de la época de oro de los espías, porque ya no tienen que ponerse sobre todos y caminar y buscar información y tomar fotos con microcámaras, sino que solamente tienen que sentarse frente a una computadora y buscar saber buscar lo que quieren encontrar, y encontraban casi todo de cualquier persona. ¿Tú crees que hay algo que se deba hacer respecto a lo que es educación o formación digital de las personas que usan la tecnología? O sea, yo creo que hay respuestas a todos los niveles a ese problema, ¿no? Hay un problema filosófico, cultural, que quizás es demasiado grande de abordar, que es lo que se entiende como privado, como público en el año 2020. Hay un problema más del lado de política pública, desde hasta qué punto, por ejemplo, las entidades públicas o la policía o el servicio de inteligencia debería de tener estos superpoderes de conservar o preservar información sobre nosotros. Ese es un debate de política pública, pero también hay un debate a nivel personal, que es que qué buenas prácticas nosotros podemos incorporar a nuestro día a día para reducir la posibilidad de que nuestra privacidad sea vulnerada, nuestra información termine en malas manos. Y yo creo que además esa conversación, la conversación personal, está teñida de un montón de medias verdades y sabiduría popular que realmente no nos ayuda a nadie, ¿no? Cosas como decir, si no tengo nada que esconder, no necesito la privacidad. Es una mentira absoluta, porque todos tenemos algo que esconder. De lo contrario, yo estaría diciéndote mi clave de banca por internet, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que tenemos que esconder. No porque sea secreto, sino porque obviamente si la gente se entera de eso nos van a robar. De la misma manera, otra media verdad que se cuenta es esta idea de que si algo es gratis, tú eres el producto, o nadie lee los términos y condiciones y todos deberíamos leerla. Yo creo que al final ese tipo de cosas lo que hacen es, de una u otra manera, invitan a las personas al fracaso respecto de tomar acción y tomar medidas concretas sobre su privacidad y la protección de su información. No tenemos que leernos todos los términos y condiciones, no tenemos que pagar por todo lo que usamos para tener privacidad. Lo que tenemos que hacer es un poco entender lo que está pasando, o sea, entender cuál es el negocio de las empresas que usamos. No sé, entender que el negocio de Facebook es identificarnos y que el negocio de Google es mostrarnos publicidad.
y empezar a tomar pequeñas acciones proactivas para eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué acciones podrías tomar? Hay gente que le gusta ponerse, por darte un ejemplo muy concreto, hay gente que le gusta ponerse el mismo nickname, el mismo nombre de usuario en todas sus cuentas, ¿no? Significa que entonces, por ejemplo, tu cuenta de Gmail, imagínate que es Abel Reboredo 1, tu cuenta de Instagram es Abel Reboredo 1, tu cuenta de Twitter es Abel Reboredo 1, lo que significa que si yo hago una búsqueda en Google buscando Abel Reboredo 1, no solamente voy a encontrar esa información, sino que realmente voy a encontrar otras cuentas que te has hecho. Imagínate que hiciste una cuenta en un foro sobre coleccionistas de carros, y luego te hiciste otra cuenta en un foro sobre gente que le interesa, no sé, la Segunda Guerra Mundial, y así. Eso en definitiva ayuda a las personas que están intentando construir un perfil sobre ti, y también te hace de una u otra manera más sobreexpuesto. Si tú te generas un nuevo nickname para cada una de estas cosas, hace más difícil todavía esta tarea. No lo haces imposible, pero lo haces más difícil. Lo mismo pasa con, por ejemplo, hay gente que, esto es otra muy buena recomendación, que sube fotos de perfil distintas a diversas redes sociales. Al subir fotos de perfil distintas a diversas redes sociales, lo que haces es, de una u otra manera, le das más información al sistema, le das más información a ese gran sistema que es Internet. Si tú usaras siempre la misma foto de perfil, a la final el universo de fotos públicamente disponibles sobre ti es mucho menor, ¿no? Entonces, todo parte de entender, y así podríamos hablar de muchas otras estrategias, pero todo parte de entender de que cuando tú, sobre todo en espacios públicos como tu perfil como comentarista en un periódico, tu cuenta de Twitter, no sé, tu foto de perfil en alguna red social, en esos espacios públicos uno casi que ya pierde control sobre la información que está ahí, ¿no? Y por otro lado también entender que muchas de estas redes sociales o espacios personales en Internet tienen que estar configurados de tal manera que respondan a tus objetivos y a tus intereses. De repente, por ejemplo, yo no tengo ningún problema en que la gente lea mi cuenta de LinkedIn. Entonces yo la voy a configurar de la manera más pública posible. Pero si a mí no me gustaría que en el futuro la gente se entere de que yo, de repente, antes de ser abogado, estudié para ser cura, entonces yo voy a configurar mi cuenta de LinkedIn para que esa información o no se muestre o se muestre solamente a personas de mi círculo de confianza. Entonces parte un poco de que la gente tome responsabilidad sobre lo que muestra. Ese es el origen de la madeja, y hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para tomar esa responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, y las herramientas y las plataformas nos dan los mecanismos para poder controlar en cierta manera la información que compartimos, y también controlar de cierta manera quienes acceden a nuestra información. Pero las leyes nos dan algún mecanismo, alguna forma de proteger nuestra información en caso de que yo no configuré bien y salió algo, por ejemplo, que yo no quiero que la gente vea y quiero bajarlo. ¿Qué derechos tiene una persona respecto a su información personal? ¿La puede retirar del mundo, de alguna aplicación, del mundo digital? ¿Qué puede hacer? Ahí voy a separar el escenario de, por ejemplo, yo quiero sacar algo de mi propia cuenta de Twitter, de mi propia cuenta de Facebook, no sé, ahí pues yo soy como usuario, soy el quien tiene que hacerlo. Pero ¿qué pasa si aparece en la cuenta de un tercero, ¿no? Imagínate, alguien usa mi foto, ya sea una foto que yo voluntariamente haya subido y que esta persona descargó y volvió a subir a su propia cuenta, o una foto que me tomaron una foto en la calle, no sé, estacionando el carro, y ponen mi foto diciendo, mira cómo se estaciona esta persona, etcétera, ¿no? O peor. Ahora, ¿no? perdóname, ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia hay mucha gente que toma fotos a la gente que sale, ¿no? Sin mascarilla, o que sale luego de la hora, corriendo, claro, ¿no? Claro. Eso es muy común, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? O sea, eso es una manera de... en principio es una infracción a la protección de datos personales. Nuestra imagen y nuestro rostro es un dato personal y nadie podría utilizarlo sin nuestro consentimiento o fuera de un hecho noticioso. Entonces, el que yo salga a la calle no es un hecho noticioso en sí mismo, no está presentado como noticia. De repente, si lo presentara un periódico, quizás podría ser un poquito más justificable, pero en todo caso tendría que ser sujeto a una evaluación. Y en esos casos, lo que tú puedes hacer es, por un lado, ante la plataforma, siempre las principales plataformas, si tú buscas la opción de reportar ese contenido en particular, te van a dar la opción de reportar ese contenido porque muestra información personal o datos personales de uno, ¿no? Entonces tú puedes utilizar este primer mecanismo a nivel de la plataforma, ya sea Facebook, YouTube, Twitter, lo que sea, Google. Por otro lado, tienes el mecanismo legal.
en nuestro país la autoridad de protección, bueno, la ley de protección de datos personales, la protección de datos personales señala que nosotros podemos solicitar o más bien hacer una solicitud oponiéndonos o solicitando la cancelación de un dato personal en cierta base de datos, ¿no? Entonces podrías intentar, es una solicitud que hay que llenar y enviar a la persona, por ejemplo, imagínate al medio de comunicación o a la cuenta, al administrador de la cuenta que lo subió, y si esa persona se hace la loca, no me quiere responder, etcétera, tienes abierta la posibilidad de ir a la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia con una solicitud más formal, ¿no? Y ahí hay algunas excepciones, ¿no? En el pasado, por ejemplo... ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que ya sale esta foto que estoy caminando yo sin máscara? Ahora, y de pronto, por alguna razón X, esto se vuelve viral y está no solamente en el post original de esta persona, sino que empieza a salir en todas las redes sociales de todas las personas y en videos y en noticias y en todos lados. Entonces, todo esto se descontrola. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy? Porque ir a pagar cada computadora es un poco complicado. Claro, no, o sea, como te digo, tienes el primer recurso a nivel de las plataformas y ahí, claro, de repente no lo vas a poder eliminar de todas las cuentas que alguna vez lo subieron, pero puedes elegir la página que tenga más seguidores o la cuenta que tenga más rebote y intentar eliminarlo de esa cuenta. Y con eso ya habrás logrado algo, ¿no? De la misma manera, si es que esto lo lleva a cabo un medio de comunicación, como yo te decía, tienes la posibilidad de hacer esta solicitud, pero también podrías derechamente, si tú consideras que esta foto es una forma de violación de tu intimidad, tú incluso hasta podrías plantearte una denuncia penal por violación de la intimidad. Recuerda que violación de la intimidad, según el Código Penal, lo comete quien registra un hecho de la vida privada o familiar de una persona. No está sujeto a que esté dentro o fuera de mi casa, que esté con las luces apagadas o no. Cualquier cosa que se registre y que se difunda a través de medios de comunicación es una forma de violación de intimidad. E incluso, si quieres ponerte más creativo, va a depender mucho si la foto la sacaste tú o la foto la sacó un tercero. Incluso hasta si la foto la sacaste tú, si es una foto mía, por ejemplo, imagínate, esto pasa mucho cuando alguien asume un cargo público, ¿no? O cuando alguien es nombrado para alguna función pública, que se extraen fotos de sus redes sociales para ponerlos en algún sitio, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, ya los medios de comunicación están al menos borrando las caras de las personas que no están involucradas. Y el hecho de que borren esas caras de las personas no involucradas ya te dice bastante de hasta qué punto la base legal que ellos tienen para hacer esa extracción de información de un espacio semipúblico como es una cuenta de Facebook y ponerlo públicamente es un poco una línea gris, ¿no? Entonces, ahí yo te decía, si te quieres poner más creativo, yo creo hasta vía derechos de autor también podrías tener algún recurso, ¿no? Diciendo, esta foto es una obra de mi propiedad que está siendo usada fuera de un hecho noticioso o un interés público. Y ese es precisamente el filtro que tú le tienes que aplicar a todos y cada uno de estas defensas. Estas defensas solo funcionan si es que la foto tuya sin mascarilla o la foto del ex ministro juergando con sus patas en la playa, si esas fotos están siendo usadas más allá de un hecho noticioso o por fuera de un interés público. E interés público no significa que todos tengamos curiosidad de saber. Interés público significa que el conocimiento de esta información contribuya a los fines de la vida pública, contribuya a los asuntos que como comunidad nos interesan, ¿no? Si alguien está cometiendo un delito, si alguien está investigado por corrupción, es de interés público saber de repente que el juez que lo estuvo investigando estuvo en su cumpleaños y mira, acá hay una foto de los dos brindando. En ese contexto sí sería interés público. ¿Hay alguna diferencia si es que yo soy personaje público o funcionario público y la foto, por ejemplo, demuestra algún tipo de amistad con alguna persona que está investigada, por ejemplo, si soy un juez, autoridad, ministro, no sé, y encuentro esa foto yo de casualidad y la publico? Clásicamente el derecho ha establecido una diferencia para personas que ejercen cargos públicos en el caso del el derecho al honor y la buena reputación. Significa que quien ocupa un ministerio, quien es un alcalde, no sé, tiene de una u otra manera el derecho al honor y la buena reputación disminuido.
Y esto lo han hecho para permitir que la gente pueda libremente comentar las actividades de los funcionarios públicos. O sea, no significa que no lo tenga, y pueden haber casos en los que pueden terminar siendo difamadas estas personas con mucha razón. Y en el mismo caso de un personaje público, aunque esta persona puede llevar su vida en público y puede conducirse de una manera muy abierta, el test y el análisis que siempre se va a hacer es el análisis de la relevancia del hecho o lo noticioso del hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es noticioso, si es relevante para la razón por la cual esta persona es un personaje público, pues sí tiene sentido, y si no, no. Y esto, por ejemplo, hace poco vimos un caso muy, muy similar a este, de una joven conductora de televisión, que ella participa de los programas que está haciendo el canal del Estado para llevar educación a los niños, y ella, a través de su cuenta de Twitter, había expresado un comentario sobre un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, claro, ella, digamos, es una persona que está en la televisión todos los días, es una persona que quizás mucha gente conoce, pero no es conocida por ser comentarista de deportes, ni por ser hincha de ese equipo, ni nada. Y el que un medio de comunicación haga una noticia diciendo así es como la periodista, en este caso Yanira Dávila, se expresó sobre este equipo, a muchas personas que analizaron ese caso les pareció que no satisfacía el estándar para ser considerado un hecho noticioso. El que tú tengas una opinión completamente aislada de tu espectro público, de tu espectro de interés, no es un hecho noticioso, por más de que ella lo haya puesto en su Twitter de manera públicamente, ¿no? Y más bien en ese caso, lo que se criticó muchísimo es hasta qué punto el exponer el comentario de una mujer respecto de un equipo de fútbol, lo que hacía era ponerla en riesgo, ponerla en una situación de vulnerabilidad para que los hinchas de ese equipo de fútbol la insulten, la amenacen y le digan todo tipo de cosas. Yo quería darle un poco más de vuelta a este tema de Twitter por varias razones. Primero, porque Twitter se ha vuelto un sitio donde la gente comparte noticias reales, falsas, pero también opiniones, ¿ya? Y esas opiniones son, a veces dan muchas vueltas dentro de Twitter y generan controversias y discusiones, y se quedan dentro de Twitter, pero hay otras veces en que los mismos medios de comunicación utilizan el Twitter como noticia, ¿no? Y ponen hilos o comentarios y arman toda una nota sobre la base de estos comentarios. ¿Qué diferencia hay entre la discusión que se da dentro de Twitter y todo lo que puede pasar con un comentario como el de esta chica, por ejemplo, versus que el medio de comunicación arme toda una noticia sobre la base de tweets de diferentes personas y genere una, entre comillas, noticia? Bueno, eso es una pregunta, Abel, yo creo, para un especialista en periodismo, ¿no? Porque efectivamente ahí hay un montón de zonas grises. Es el periodista y son los profesionales de la comunicación quienes tienen que entender cuándo estamos frente a un hecho relevante, cómo presentarlo. Si, por ejemplo, imagínate, la noticia es: hay una gran controversia entre los usuarios de Twitter en Perú sobre la idoneidad de cierta medida que ha dado el gobierno. Pues eso es una noticia válida, ¿no? Y podrán presentarla, etc. Pero quizás no es una forma correcta de presentar esta noticia, decir fulanito y fulanito y fulanito están a favor y fulanito y fulanito están en contra, ¿no? Porque no está añadiendo ningún contexto, no está contribuyendo en nada. Entonces, desde el punto de vista legal, en tanto todas estas opiniones han sido vertidas en un espacio público o en un espacio públicamente accesible, como puede ser Twitter, los medios de comunicación yo creo que no está incurriendo en ningún problema simplemente reportándolas. Pero yo creo que es un tema más, creo que de ética periodística, el entender cómo configurar estas noticias de tal manera que realmente tengan un interés público y aporten a la conversación, y en lugar de ser un mero reporte, ¿no? Que de verdad sean noticias, ¿no? Claro, pero eso no se le puede exigir a un usuario de Twitter, que vemos miles de usuarios de Twitter que publican y retuitean y hacen comentarios y guardan posts y fotos y todo. A ellos no se le puede exigir ese mismo estándar, pero podrían cometer algún delito o alguna infracción al hacer esto, porque yo creo que no se toma en cuenta, ¿no? La gente habla lo que quiere sin ningún control. Sí, pero es que yo creo que es eso. O sea, nuestro sistema, Abel, está diseñado en general para que la gente hable lo que quiere sin ningún control. El artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, literalmente, o sea, el artículo 13, perdón, literalmente dice: está permitida cualquier forma de expresión y más bien está prohibida
cualquier mecanismo que el Estado pueda hacer o implementar para que previamente se controle lo que la gente dice. O sea, nuestro diseño universal es: di lo que quieras, podrás tener alguna responsabilidad si lo que dices afecta a alguien, daña a alguien, resulta siendo mentira, lo que sea, pero en principio es ilegal que se controle lo que alguien dice antes de que lo diga, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, no se le puede pedir el mismo nivel de estándar periodístico a una cuenta de Twitter, una cuenta en redes sociales, pero yo creo que también depende mucho de las personas. Atrás de la cuenta, ¿no? Porque... No, pero también yo creo que es una falsa premisa pensar que vamos a curar el espacio público de tal manera de que no haya daños, ¿no? Yo creo que lo que tienes que hacer es armar de literacidad a las personas, ¿no? Darles alfabetización mediática, esa literacidad, esa educación mediática para que ellos entiendan la diferencia entre una noticia de un periódico y lo que dice una cuenta de Twitter que tiene como avatar un anime, ¿no? Eso en primer término. Y en segundo término, sí, incluso la cuenta de Twitter que tiene como avatar un anime podría tener alguna consecuencia jurídica si es que difama, si es que difunde información personal, si es que incita al odio, incita a la violencia, si es que en nuestro país incluso el acoso a través de medios virtuales es un delito. Entonces, hay muchos delitos. La discriminación, por ejemplo, es un delito en Internet, esto en nuestro país. Entonces, hay muchas cosas que incluso ya sea una cuenta con 5 seguidores o ya sea el periódico más importante del país, ambos están sujetos a un grupo de reglas comunes. El que tenga 5 seguidores en un lado y que sea un medio muy importante, va a importar quizás a la hora de establecer una sanción, pero eso no quita que no hayan cometido la infracción en primer término. Entonces, en principio, podemos decir lo que queremos, pero somos responsables de eso mismo que decimos y de las consecuencias que eso genere, ¿no es cierto? Sí. No se puede hacer un control previo, pero sí debemos saber que cada cosa que hagamos, o sea, la libertad tiene consecuencias, ¿no? Sí. Y esto es algo que estudiamos con mis estudiantes del diploma en ESAN, ¿no? Estudiamos que aunque esta es la configuración general del derecho, lo que ha venido pasando en los últimos años, y lo conversábamos en el programa anterior contigo, es que distintas plataformas ahora tienen distintas reglas especiales sobre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, ¿no? Entonces, aunque hoy en día es completamente legal decir casi cualquier cosa, si tú, por ejemplo, hablas a favor de la lejía milagrosa en Facebook o en YouTube, ellos le van a dar de baja a tu video, le van a dar de baja a tu post, no porque estén intrínsecamente enojados contigo, sino porque ellos han creado reglas especiales, ¿no? Y por eso es tan rico este espacio de estudio, porque luego tienes que ver qué rol cumplen esas reglas especiales y cómo se acomodan en este contexto de derechos humanos que ya teníamos, ¿no? A veces las reglas especiales juegan a favor de nosotros. Esas reglas especiales nos sirven para darle de baja a un contenido que pone, por ejemplo, mis datos personales, pero a veces esas reglas juegan en contra de nosotros también, porque de repente algún contenido que a mucha gente no le gusta, pero que no es ilegal intrínsecamente, que no es per se ilegal, puede ser dado de baja simplemente porque la red social así lo considera. Correcto. Entonces, hay que tener en cuenta, entonces, cuando estamos publicando en redes sociales, no solamente las leyes del país en el que estamos, sino también las reglas comunitarias que tiene cada plataforma, que fue lo que conversamos en cierta forma la vez pasada. Que es el país al que todos pertenecemos sin habernos dado cuenta, ¿no? Es el país más grande del mundo. Así es. Entonces, para terminar, digamos, esta conversación, que me quedan varios temas para seguir conversando, pero por temas de tiempo vamos a dejarlo ahí. Para terminar esta conversación, quería pedirte una última reflexión sobre como ciudadanos de este nuevo país que tú dices, ¿no? ¿Qué nos toca hacer o qué responsabilidades tenemos para cuidarnos nosotros mismos sobre lo que pudiera pasar con nuestra información? Sí, yo creo que es fácil desanimarse y pensar que en Internet nada tiene ningún control, cualquiera puede hacer lo que quiera y nunca va a haber una consecuencia. Y es fácil desanimarse porque eso parece ser el estado actual en muchos espacios de Internet. Pero yo creo que la razón por la cual ha llegado a ser ese punto también es culpa nuestra. También es porque lo hemos dejado pasar. También es porque somos demasiado permisivos con un montón de estas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando le pasó esto a la periodista Yanira Dávila, ella
conversó con nosotros y nosotros le explicamos que de repente esto en sí mismo no es ilegal, pero sí es poco ético. Y ella sí puede mandarle una carta al director diciéndole, oye, a mí me parece que esto que estás haciendo está mal. Está mal no desde el punto de vista de las leyes, no desde el punto de vista de la Constitución, está mal desde el punto de vista de cómo ejercer el periodismo. Y otra cosa que hicimos es también hacer una queja ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Entonces, una cosa que yo les recomendaría a las personas que se ven agraviadas por lo que se dice de ellas en algún medio de comunicación o en alguna cuenta, es que piensen creativamente. No todo tiene que ver con ir a la policía, con ir a poner una denuncia. Es muy probable que hayan otras cosas intermedias, hacer una denuncia ante la red social, hacer una denuncia ante algún comité de ética, plantear una defensa por derechos de autor, por protección de datos personales. Hay muchas otras soluciones intermedias que podrían hacerse, que podrían ayudar a mejorar la situación en algún término y que de repente no se han explorado y no sabemos si funcionan o no, pero alguien tiene que empezar a recorrer esos caminos para contarnos de vuelta y decir, mira, me funcionó. Y solamente cuando la gente empieza a hacer estas cosas es que quienes hacen estas cosas entenderán que pueden haber consecuencias respecto de sus acciones, ¿no? La razón por la cual a veces siendo un desgobierno es que yo creo que es como hemos dejado que esto sea un desgobierno. Es como quejarte porque tu casa está muy sucia pero no hacer nada para limpiarla. No podemos esperar a que alguien más venga a limpiarla de fuera. Excelente, Miguel, te agradezco mucho. Como siempre, conversar contigo es muy enriquecedor y te comprometo para una próxima reunión porque se me han quedado varios temas en el tintero. Lo dejamos aquí por ahora y ya nos organizamos para una futura conversación. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a todos los que nos han escuchado. Los invitamos a que estén atentos a las nuevas publicaciones de este podcast porque tenemos mucha carne todavía para seguir conversando. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.